¿Recuerdas cuál es el recurso literario de la antítesis? Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Varios versos de este soneto presentan antítesis como: al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Donde expresa que busca a quien no la quiere y desdeña a quien sí la quiere. El amor es un hecho que siempre nos deja perplejos. Descubre hoy cómo los escritores de los siglos XVI y XVII se debatían entre el amor y el desamor. Oigan, pues sí que tenían una gran cultura los indígenas. Ah, pero por supuesto, era una sociedad muy organizada, sobre todo aquí en lo que era Tenochtitlan. Miren, ahí hay una edición antigua de las cartas de relación de Hernán Cortés. Ah, justamente para eso las traje aquí, jovencitas. Para que vean cómo surgió la literatura de la Nueva España. Sobre eso es su tarea, ¿no? Sí, don Román. Una breve panorámica de la literatura de los siglos XVI y XVII. Bueno, pues como pueden ver, en el siglo XVI, que fue el siglo de la conquista, se dan los primeros brotes de la literatura de la Nueva España. Pero antes de la conquista sí había literatura, ¿no? Sí, hija, pero esa es llamada literatura prehispánica, la que hicieron los grandes poetas indígenas como Nezahualcóyotl, que habla de sus dioses, la guerra, etc. A partir de la conquista surge la literatura novohispana. Miren, vengan. Ese es Cortés, dice, nació en Medellín en 1485 y murió en Sevilla en 1547. Es el autor de las cartas de relación, que son 5 cartas que manda a los reyes de España, relatando los hechos de la conquista. El año de 1521, después de una sangrienta guerra, Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Para entonces ya había mandado a España 3 de las 5 cartas en que relata los acontecimientos de la conquista en orden cronológico, las cuales comienzan así. Muy altos y muy poderosos, excelentísimos príncipes, muy católicos y muy grandes reyes y señores. Bien, creemos que vuestras majestades, por letras de Diego Velázquez, teniente de almirante en la isla Fernandina, habrán sido informados de una tierra nueva. Pero Cortés no fue el único cronista de la época. Destaca también uno de sus soldados, Bernal Díaz del Castillo, quien escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, quien nació en Valladolid en 1495 y murió en Guatemala en 1583. Y quiso Dios que con mucho trabajo salimos a una playa de arena, y de ahí a 2 días que caminamos por ella, llegamos a un pueblo de indios que se decía Yaguarama, el cual en aquella sazón era del padre Fray Bartolomé de las Casas. La crónica de Bernal Díaz es una narración espontánea, escrita en lenguaje coloquial que refleja el habla de la época. Es un enfoque humano de la conquista. Fray Bernardino de Sahagún es autor del estudio más amplio y documentado sobre el pasado indígena y que incluye el tema de la conquista, historia general de las cosas de la Nueva España. Vivió de 1499 a 1590. Veamos un pasaje de su escrito. Luego don Hernando Cortés preguntó al mismo Moctezuma, y Moctezuma respondió: yo soy Moctezuma, y entonces enhiestóse delante del capitán, haciéndole gran reverencia, y enhiestóse luego de cara a cara del capitán, cerca de él, y comenzóle a hablar de esta manera: oh Señor nuestro, seáis muy bienvenido, habéis llegado a vuestra tierra y a vuestro pueblo, y a vuestra casa.
En esta crónica recopila tradiciones, himnos y cantos que sus alumnos indígenas del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco le dieron a conocer. Fray Bartolomé de las Casas nació en Madrid en 1474 y murió en Sevilla en 1566. Siendo obispo de Chiapas, escribió la historia de las Indias de la Nueva España y la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ambas crónicas son muestra de su continua lucha en defensa del indio, y en ellas habla de los abusos y errores de los conquistadores y encomenderos contra los indígenas. Veamos un fragmento. Sus guerras eran como juegos, teniendo las barrigas por escudos para recibir las saetas de las ballestas de los españoles y las pelotas de las escopetas, como pelasen desnudos en cueros, no con más armas de sus arcos y flechas, sin hierba y con piedras, donde las había, poco sostén podían tener contra los españoles, cuyas armas son hierro y sus espadas cortan un indio por medio. Los temas como el amor y el desamor están presentes en la literatura novohispana, como en el poeta enamorado, Gutiérrez de Cetina, que cultivó la poesía lírica. En la lírica, Gutiérrez de Cetina, nacido en Sevilla en 1518 y muerto en 1554, fue el primer poeta renacentista que llegó a la Nueva España en el siglo XVI. Es autor del famoso madrigal Ojos claros, serenos. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Retomando la costumbre indígena de hacer representaciones dramáticas religiosas, los españoles escribieron piezas teatrales con pasajes bíblicos llamadas autos, como por ejemplo, la destrucción de Jerusalén. A la llegada del siglo XVII, el virreinato está completamente consolidado. La lengua española se ha difundido, lo mismo que la religión cristiana. El barroco es el estilo artístico del siglo con el cual surge Sor Juana Inés de la Cruz como poeta, dramaturga y prosista, Juan Ruiz de Alarcón como dramaturgo y Carlos de Sigüenza y Góngora como narrador. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza nació en México en 1581. Estudió Derecho Canónico y Civil en la Real y Pontificia Universidad de México y en 1600 marchó a España. En 1615 se dedicó a escribir sus comedias Las paredes oyen, La verdad sospechosa, Los pechos privilegiados, etc. El ambiente teatral en la España de esa época era muy pesado. Los dramaturgos se destrozaban a burlas unos a otros y cuando Alarcón llegó novato, corcovado y americano, fue el blanco de las burlas, lo cual no le impidió abrirse paso entre dramaturgos de la talla de Lope de Vega. Murió en Madrid en 1639. El cuento y la novela prácticamente no existieron en los primeros 2 siglos de la colonia, hasta finales del siglo XVII, en que aparece Los infortunios de Alonso Ramírez, de Carlos Sigüenza y Góngora. Góngora nació en México en 1645. Fue poeta, matemático, historiador, astrónomo y escritor cumbre del barroco mexicano. Murió en 1700. La literatura de estos siglos gira en torno al encuentro entre las culturas española e indígena y en torno al tema de todos los tiempos, el amor y el desamor, como podemos ver en Sor Juana. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hecho que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Ahora sé que hicimos un recorrido por toda la Nueva España. Oye, sí, desde la conquista hasta finales del siglo XVII. ¿Cuántos autores hubo?
Y eso que nada más les platiqué de los más importantes, porque cronistas hubo muchos, poetas barrocos. Ya no nos diga más, abuelo, que tenemos suficiente información para hacer la sinopsis de la literatura de la Nueva España. Bueno, pues vamos a hacerla, ahora que tenemos frescos los datos. Sí, antes de que se nos confundan. Así con un cuadro sinóptico ya no hay pierde. ¿Cómo lo dividiremos? Primero pongan de título Literatura Novohispana y hacen dos grandes divisiones, el siglo XVI y el siglo XVII. Miren, más o menos así. Ah, pues sí. Y en cada siglo ponemos como subdivisiones los géneros que se escribieron, ¿no? Sí, así les quedaría muy claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, mira, en cada siglo hay que poner los géneros que se cultivaron, narrativo, lírico y dramático. Ah, ya entiendo. Abajo del nombre de cada género vamos a poner los nombres de las obras que destacaron en ese género y en ese siglo. Ándale. Pero no solo el nombre de la obra, también el nombre del autor, si no se van a confundir y no van a saber quién escribió cada obra. Ah, sí, claro. El nombre de la obra y el nombre del autor. Por ejemplo, aquí en la narrativa del siglo XVI van a entrar las crónicas en que se narra la conquista, ¿no? Eso es. ¿Y a quiénes van a poner ahí? Ah, pues a Hernán Cortés con las cartas de relación, a Bernal Díaz del Castillo con la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. También a los frailes que vinieron a evangelizar y que fueron testigos de la conquista, como Fray Bernardino de Sahagún, con... ¿cómo se llama su crónica? Historia general de las cosas de la Nueva España. Ah, sí. Fray Bartolomé de las Casas, que escribió la historia de las Indias de la Nueva España. El otro era Motolinía, ¿verdad? Sí, Fray Toribio de Benavente, que escribió la historia de los indios de la Nueva España, a partir de lo que sus alumnos indígenas le contaron. Aquí en la lírica ponemos a ese poeta italianizante Gutiérrez. No, hija, Gutiérrez de Cetina. ¿Y qué obra le vas a poner ahí como la más representativa? El famoso madrigal, ¿no? Ojos claros, serenos. Este es el poeta renacentista, ¿no? El de la delicadeza, el metro perfecto, la suavidad. Ya. Debajo de dramático va autos. Los más famosos fueron la destrucción de Jerusalén y la adoración de los reyes, ¿verdad, abuela? Algunos de los más famosos, porque se escribieron muchísimos. ¿Sabes qué, Valeria? Para hacer la sinopsis necesitamos un pliego de papel. Voy por él. Mira, abuelita. No es por nada, pero nos quedó de lujo. Pues claro. ¿A cargo de quién estuvo? Este periódico se engalana una vez más con la brillante participación de Valeria y Dulce María.